Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, gusto en saludarlos. Vamos a continuar con el tema de la competencia, el tema de los conflictos entre las instituciones policiales aquí en Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Si no lo vieron, les recomiendo que vean el video anterior, que habla un poco de la competencia original que el predecesor de la DEA, que era la Agencia Federal de Narcóticos, tuvo con el FBI al principio, no por competencia de que el FBI quería trabajar en el narcotráfico, sino al contrario, el director del FBI, que era J. Edgar Hoover, se había limitado o no quería saber nada con el tema de las drogas y le dejaba que la agencia de narcóticos fuera sola, porque una de las cosas que era muy evidente en esa época era la gran cantidad de corrupción en los agentes de narcotráfico que operaban en esa época. Obviamente todo esto fue generando, se fue limpiando y demás, y eventualmente avanzó. Pero llegamos a los años 1970, una cosa muy importante que ocurre en los años 70, que cambia, y ya lo comenté, pero lo quiero volver a mencionar porque estamos hablando de la competencia entre las agencias. El FBI por muchísimos años, hasta los 70, 80, raramente intervenía en investigaciones de narcotráfico. Hoy ya obviamente tienen la misma jurisdicción y obviamente son muy buenos y efectivos, muy distinto a cómo opera la DEA, son dos cosas muy distintas. Pero una de las cosas que eventualmente ocurre dentro del gobierno de Estados Unidos, y esto lo tenemos que regresar a la época de Nixon, 1973, cuando Nixon se sube a la plataforma, al podio, y dice: de hoy en adelante el narcotráfico tiene un nuevo enemigo, yo voy a luchar, y la famosa guerra, él habla de que le declara la guerra al narcotráfico, 1970, junio del 73. Ahora, una cosa que hace él también muy importante, Nixon en ese momento, es que asigna un enorme presupuesto, y otra cosa que hace, que en realidad causa una gran conmoción entre una o dos agencias federales, crea la DEA. O sea, la DEA se llamaba Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas, y le cambia, le pone el Drug Enforcement Administration, la DEA, y lo que hace, como se dividían y constantemente por los conflictos, había mucha pelea entre el sistema de la policía aduanera de Estados Unidos y los agentes de la DEA. Obviamente la policía aduanera sigue teniendo una razón, porque la policía aduanera, el servicio de aduanas en todo el mundo, es el que, bueno, en la mayoría son agencias de investigación que controlan el acceso de todo tipo de producto legal e ilegal. Y obviamente el hecho de que las drogas eran ilegales, aduanas tenía un papel muy importante dentro de todo esto. Pero siempre había un choque tremendo con la DEA, porque la DEA también tenía sus investigaciones, y entonces decía: bueno, si vienen desde afuera, entran y los agarramos aquí en la aduana, ¿qué hacemos? Y entonces había una orden que la investigación se la tenían que pasar a la DEA. Acuérdese lo que yo le comenté, si no lo vio el video anterior. En las agencias policiales en todo el mundo siempre hay una gran competencia. Todo el mundo quiere figurar, ser el héroe, ser el que conquista la muchacha de la película, ser el que gana el caso, el que descubre el complot, el que arresta al malo, en fin, todas esas cosas. Bueno, eso nunca ha cambiado en ninguna institución, en ningún tipo de delito. Pero en el tema del narcotráfico estaba esa pelea. Entonces Nixon, ¿no?, en su sabiduría, con el grupo que lo asesora, él dice: eso no va a ocurrir más, la aduanas va a continuar, pero voy a agarrar a todos porque aduanas tenía un sector, una sección que se dedicaba precisamente, junto con la DEA, a investigar cosas de narcotráfico. Entonces dijo: no vamos a tener dos agencias, voy a crear una superagencia que, no la crea, la reforma se va a llamar la DEA, y voy a agarrar los agentes, creo que eran como 1.500, 1.600 agentes aduaneros, y los voy a convertir en agentes de la DEA. Eso causó, amigos y amigas, una gran revolución y un gran revuelo entre estas ambas agencias, porque si usted nunca ha tenido la oportunidad de trabajar para una agencia y que la transfieran a otra, o una agencia que de pronto
caiga bajo la jurisdicción de otra. Y esto ha ocurrido aquí en Estados Unidos, pero conozco varios países que les ha pasado lo mismo. Siempre crea mucho desacuerdo, mucho problema de moral, mucho problema político, hay problemas de ascenso, de cambio. Bueno, esto es toda una situación. Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando Nixon une a aduanas con la DEA, la DEA se crea, de pronto tenía una cantidad de 2.000 y pico de agentes, de pronto sube a 3.000-4.000 agentes, entonces ya se hace más. Y ahí es donde Nixon la enfoca a nivel internacional. Le vuelvo a repetir, luego cuando contábamos en los años 80 que cambia un poco la ley, ya que se enfoca un poco más el gobierno federal a combatir el narcotráfico, particularmente en la zona de la Florida, la zona de California, la zona de Texas, extiende ese poder de la ley federal, que siempre existió de cierto modo, pero ahora lo hace oficial de que hay muchas agencias que ya pueden participar en las investigaciones de narcotráfico. Y le digo, una de las razones principales por la que mucha gente, incluso las Fuerzas Armadas, de pronto se interesan en el tema del narcotráfico, no era tanto por el cuento del tema que le importaba el narcotráfico. O sea, ¿se acuerda cuando yo hablaba en los videos anteriores de los intereses y de los papeles importantes y que las prioridades? Sino que había un gran presupuesto. O sea, en los años 1980 en adelante, hacia los 1990, el gobierno federal pone millones de dólares para combatir el tema del narcotráfico. Y entonces, ¿qué significa cuando usted tiene millones de dólares a su disposición? Significa más personal, puede reclutar más gente, significa mejor equipo, significa mejor armamento, significa un montón de cosas operacionales y además, y esto es muy importante, su institución desde el punto de vista estrictamente burocrático ya vuelve a renacer con un nuevo ímpetu de lo que vamos a hacer. Y ocurre que en los años 1980 en adelante, 84, 85 y en adelante, mucha gente se vuelca a la lucha contra el narcotráfico y le digo, ocurre una cosa, un fenómeno muy importante. Sí, hay mucha efectividad durante esos años, pero también una enorme competencia y una cantidad tremenda de conflictos porque todo mundo se peleaba. Incluso le digo, yo como agente que trabajaba, yo anterior a entrar al gobierno federal, yo estuve en la Policía de Los Ángeles y trabajaba con la Policía de Los Ángeles y de vez en cuando teníamos algún caso con el sistema federal. La razón, y esto lo expliqué muy bien yo en los videos muy anteriores, la razón era porque la policía local, la policía estatal, la policía municipal nunca tenía ni el equipo, ni el personal, ni el presupuesto para hacer grandes casos, pero el gobierno federal sí lo tenía. Entonces veíamos y trabajábamos en conjunto y a veces lo que ocurría era una agencia federal con una agencia estatal se encontraban creyendo que estaban tratando con un narco. Los policías locales creían que tenían un narcotraficante que estaban lidiando, los agentes federales creían que tenían un narcotraficante, un local, y era un policía encubierto. Amigos, esto ocurrió a tal nivel que hubo varios tiroteos y hubo serios problemas, y le digo, incluso hubo varios heridos, varios muertos entre policía y policía, a tal nivel que se tuvo que, y hoy en día esto existe, se tuvo que organizar en lo que hay un centro hoy de operaciones en la mayoría de las ciudades grandes donde hay muchas policías y muchas agencias federales en la que se notifican que en tal lugar, en tal zona va a haber un operativo policial. La agencia investigadora es esta agencia y tiene la jurisdicción. Cualquier cosa que ustedes vean, primero, antes de tomar acción, comuníquense con el policía o el supervisor o el agente fulano de tal para verificar. Esto hoy en día previene muchísimo todo este problema de policía con policía. Le digo esto porque esto es muy relevante para entender cómo estos conflictos ocurrían, y le digo, hubo casos muy serios de tiroteos, incluso de arrestos, porque en ese momento, como agente encubierto, uno no trae identificación policial, uno está vestido como
como Narco, con su auto por último modelo, así como en las películas de Miami Vice y eso, con las cadenas, con los Rolex, con todo, y entonces llega un policía de narcotráfico, lo arresta a uno, y sí, uno le puede decir, yo soy policía, pero en ese momento puede haber, si ve armas, porque a veces estábamos armados los agentes encubiertos, puede suscitarse un tiroteo. Entonces, le digo, quiero que entienda todos estos entretelones, porque esto es muy importante que la gente no lo conoce. O sea, a no ser que usted haya trabajado en esto, a no ser que usted haya visto cómo opera esto, ni en las películas sale esto, porque esto no es algo muy conocido. Hoy en día está muy bien supervisado, hoy en día con los medios de comunicación, todo esto se puede dilucir, se previene muy bien, pero es importante que usted lo conozca porque quiero que entienda qué tan serios son los conflictos y las competencias. Porque a veces, le digo, había policías que decían, estoy reuniéndome con un tipo que anda en su Porsche y anda con arroyo de oro, este tipo es serio, este tipo tiene mucha forma. Lo que menos se sabía que era un agente federal encubierto. O viceversa, un agente federal a través de contactos creía que estaba hablando con un tipo que vendía droga en la calle y que tenía contactos grandes a los carteles y era un policía encubierto. Estas cosas son un poco le digo, lo que hablo de los conflictos entre las agencias, los conflictos que se crean en la lucha contra el narcotráfico, que todavía existen en algunos lugares, pero ya no es tan evidente, puede pasar, y le digo, todavía de vez en cuando hay algo de eso, pero no siempre. Amigos, los invito a que nos veamos en el próximo video, gusto en saludarlos.